Muy buenas noches, Dios los bendiga. Eh, Hoy quiero a través de este mensaje poder compartir algo que el Señor ya en algún momento nos lo había hablado, y es acerca de quién podrá estar delante del Dios vivo, ¿sí? ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Cuántos aquí nos hemos hecho una pregunta? Yo sé que ustedes muchas veces se han hecho muchas preguntas, ¿sí? Y cuando uno se hace una pregunta es porque surge ya sea de una necesidad, porque ha pasado un momento difícil o tal vez también alegre, en fin. Pero diferentes circunstancias hacen que nosotros nos hagamos cierto tipo de preguntas. Yo quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 6 versículo 20. Vayan conmigo. Y dice lo siguiente: y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Voy a volverlo a leer con ustedes. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Los de Bet-Semes se hicieron esa pregunta, ¿sí? Y como les mencionaba ahorita al principio, un motivo hay detrás de esta pregunta. Y yo quiero que usted y yo entendamos a través de las escrituras, básicamente en este caso los primeros 5 capítulos de Primera de Samuel, por qué los de Bet-Semes se hacen esta pregunta. Y esa pregunta es una pregunta obligatoria en nuestras vidas. Usted y yo debemos hacernos ese tipo de pregunta. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Quién podrá, hermanos? ¿Sí? Y seguramente cuando terminemos este estudio, ustedes van a entender mucho más esta pregunta. Pero este estudio de hoy quiero que lo enfoquemos también en la crianza de los niños. Y se van a dar cuenta por qué quiero que lo enfoquemos. A medida que vayamos avanzando, ustedes van a poder ir entendiendo por qué está, digamos, relacionado, y quiero enfocarlo en la crianza de los niños. Ustedes, algunos, la mayoría son padres, como yo también lo soy, ¿sí? Y como vamos a ver, padres, vamos a ver un paralelo de dos tipos de padres, que unos ayudaron a que su hijo diera en el blanco y otros a que su hijo murieran fuera de la voluntad de Dios. Así que vayamos al principio, capítulo 1 de Primera de Samuel. Ustedes en sus Biblias, en la Reina Valera, van a encontrar un título que dice Nacimiento de Samuel. En el primer capítulo vamos a darnos cuenta y vamos a ver que había un hombre que se llamaba Elcana y que tenía dos mujeres, una Penina y la otra se llamaba Ana. Ana era estéril y no podía dar a luz, no podía tener hijos y vivía muy triste. Todos conocen la historia. Pero dice que ella oró a Jehová y le pidió un hijo, ¿sí? Y Dios concedió su petición y llamó a este hijo Samuel, ¿sí? Pero también quiero que tengamos en cuenta Elcana su padre. Era un hombre que cada año subía, ¿cierto?, a donde estaba el sacerdote y sacrificaba. Y sacrificaba, dice que llevaba sacrificios y que le daba una parte a su esposa, Penina, una parte especial para Ana, y a cada uno de sus hijos una parte por igual, para que se presentaran delante del Dios vivo con sacrificios. Y tengamos en cuenta estos datos porque son muy importantes. Y yo quiero que tengan en cuenta que este primer capítulo nos deja ver clarísimo, y quiero que ustedes lo lean en su casa, de que Elcana y Ana eran mujeres y hombres consagrados para Dios. Amén. Bueno, el segundo capítulo, ¿sí?, nos habla del cántico de Ana al inicio, y vemos acá, ratifica lo que les estaba acabando de decir. Ana era una mujer que no solamente eh, conocía al Señor, una mujer que iba a la iglesia, una mujer que de pronto oraba todos los días, una mujer, no, sino una mujer que tenía la presencia del Dios vivo en su vida y en su corazón. Es más, si ustedes miran el cántico de Ana, refleja que esta mujer tenía una relación con Dios, ¿sí? Y eso es muy importante en el tiempo en que estamos viviendo, ¿sí?
Todos ustedes en la iglesia tienen hijos pequeños, la mayoría, hijos medianos, hijos jóvenes, ya unos adultos, y todos necesitamos aprender de Ana y del Cana. Y por eso quería que lo viéramos enfocado hacia la crianza de los hijos, hermanos. Amén. Bueno, ese mismo segundo capítulo, vemos un título que dice en el versículo 12, el pecado de los hijos de Eli. ¿Sí? Y quiero que leamos el versículo 12, porque aquí quiero comenzar también a centrar el estudio de hoy. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eso lo dice en el versículo 12. Leamos el versículo 22. Dice, pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya estamos viendo los problemas. Y dice el 24. No, dice, hijos míos, ¿por qué? Es porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Qué hacían los hijos de Elit? Los hijos del sacerdote. Dice que hacían pecar al pueblo. Y leamos el 29. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí? Dice, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. En estos versos que acabamos de leer, vemos la condición del pueblo. Vemos cómo sus hijos, los hijos del sacerdote Elí, dice que hacían pecar al pueblo. Dice que eran hombres impíos, el versículo 12, y que no tenían conocimiento de Jehová. Y también muestra cómo Elí, el sacerdote, el que tenía que dar ejemplo, el que tenía que enseñar a sus hijos, el que tenía que corregirlos, no lo hacía. Es más, fue permisivo, ¿sí? Y si esa era la condición de los hijos del sacerdote, imagínense cómo era la condición del pueblo en aquel tiempo, ¿sí? Y la misma Biblia lo dice en el versículo 22, en el versículo 24, pues hacéis pecar el pueblo de Jehová. Entonces vamos viendo ya el paralelo, cómo el Cana y Ana eran unos padres temerosos, ¿sí? Piadosos, que enseñaban a sus hijos, y es más, la clave principal, entregaron a su hijo al Señor, ¿sí? Para que él se pudiera presentar santo delante del Señor. Y vemos el otro paralelo, como un sacerdote, imagínense, hermanos, un sacerdote, el principal, tenía sus 2 hijos y no hacía nada. Era permisivo. Sus hijos no tenían el conocimiento de Dios, no tenían encuentros con Dios, no tenían una relación con Dios. Y esto ya nos lleva a pensar y a concluir que los padres son responsables de que sus hijos aprendan a encontrarse con el Señor. Son responsables de que sus hijos tengan encuentros con Dios también, ¿sí? Aunque sabemos que eso es por la misericordia de Dios, pero nosotros tenemos que exponerlos, presentarlos y llevarlos, como hizo Ana con el Cana. Es más, dice la escritura que Samuel vestía un efod de lino fino que su mamá cada año le hacía, ¿sí? Y para presentarse en la presencia, dice, y estaba en la presencia de Dios y tenía vestido de lino, de efod, lino fino. Y miren, hermanos, dice que, o sea, la escritura no nombra que Ana se lo daba cada año porque sí, ay, porque lo amaba mucho, porque tan lindo, no. La principal característica ahí es que dice, leámoslo un momentico, el versículo 18 del capítulo 2 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, ¿sí? Y sigue el 19, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado, ¿sí? Las vestiduras nos hablan
de nuestra caminata con el Señor. Nos hablan de esto, la santidad para Dios, de estar vestidos y revestidos de Él. Pero vemos cómo Ana lo hacía con sus hijos, cómo ayudaba a que sus hijos pudieran presentarse y ministrar a Dios. Amén. Sí, sigamos entonces. En el capítulo 3 dice que Jehová llama a Samuel. Veamos aquí, permítame un segundo. Vemos en el llamamiento de Samuel que uno de los problemas que tenía este pueblo era que no tenían cimientos, ¿sí? Este pueblo no tenía cimientos y no enseñaban a sus hijos a buscar al Señor. Y como les decía, veíamos los dos, el paralelo de los padres justos y piadosos, pero también el padre que fue permisivo. Y vamos a ver el final de aquellos dos. Ahora, Samuel, Dios le hace un llamamiento, ¿sí? A los hijos de Elí, el final de ellos va a ser muerte. Y quiero que vean cómo responde Samuel a este llamamiento. Leamos capítulo 3, versículo 11, 12 y 13. Aquí dice, vamos a ver, dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Dice el 12: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. 13: y le mostraré yo que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todos conocen cómo fue el llamamiento de Samuel. Todos conocen que él se despertó en medio de la noche y que escuchó unas palabras que lo llamaban, y iba y se presentaba al sacerdote y le decía: Señor, heme aquí. Y Elí le decía: no, no soy yo. ¿Sí? Y él volvía y se acostaba y volvió, escuchó, y a la tercera vez entonces le dice el sacerdote Elí: no, debe ser el Señor, Jehová, el Dios Santo te está llamando, te está haciendo un llamamiento. Y él pudo responder ese llamado y entendió, dijo: heme aquí, Señor. Amén. Y dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y como todo, hermano, todos tenemos problemas, dificultades, tenemos enemigos, ¿sí? Y los enemigos más grandes que tenemos están aún en nuestro propio corazón, hermanos. Todos tenemos aquí gigantes que están tratando de derribarnos, de arruinarnos, de desanimarnos, ¿sí? Y para Israel en ese tiempo no era la excepción, ¿sí? Dice que a partir del llamamiento de Samuel, entramos al capítulo 4, dice que el título dice: los filisteos capturan el arca. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Israel tenía sus enemigos, y dice que el enemigo que lo estaba rodeando para ese entonces, en el versículo 2 y 3, son los filisteos. Y los filisteos comprendían las ciudades de Asdod, de Gad, Ecrón, Absalón y de Gaza. Estos eran ciudades costeras, para que vayamos entendiendo. Y dice que acamparon contra los hijos de Israel en Eben-Ezer. Leámoslo un momentico. Ahí en el capítulo 4, versículo 1 dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-Ezer. Y los filisteos acamparon en Afet. Dice que se enfrentaron, ¿sí? Israel contra los filisteos. ¿En qué ciudad estaban los filisteos? Los filisteos estaban, aquí dice que junto a ¿qué? Eben
Ezer. ¿Qué significa? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Y ellos estaban tal vez confiados de que iban a ir a la victoria, a la batalla, ¿sí? Que iban a ganar, que iban a obtener victoria como muchas veces lo habían hecho. Ellos estaban confiados, pero ¿qué pasó aquí? Dice que sus enemigos los hirieron y tuvieron que salir y perdieron. Y ese día hirieron a 4000 hombres en esa batalla, en Eben Ezer. ¿Y qué hace este pueblo ahora? Este pueblo, el que le digo, el pueblo de Israel, ¿sí? Donde el sumo sacerdote era Elí. Dice que los ancianos de este pueblo, que simbolizan también en un sentido los líderes, los pastores, todos aquellos que tienen, digamos, tienen un nivel, eh, digamos, mayor en el Señor, un nivel de madurez mayor, dice que estos hombres ancianos, ¿sí? Dijeron, no, pues hagamos una cosa, vayamos, traigan el arca, ¿cierto? De Silo, y llevémosla para que podamos ganar la batalla. Y entonces ahí viene a quienes mandaron, nada más ni menos que a los super sacerdotes, a los más espirituales que tenía el pueblo, aquellos que se acostaban con las mujercillas, dice ahí. Es más, miren lo que dice el versículo 19 del capítulo 4. Dice, y la mujer de Fines tenía mujer, ¿sí? Y dice que los hijos de Eli se acostaban con las mujercillas, era un adúltero. Esos eran los sacerdotes que iban a llevar el arca para poder derrotar a sus enemigos. Y ahí viene qué pasó. Dice que llevaron el arca, iban los sacerdotes Fines y Ofni. Y cuando el pueblo supo que el arca iba llegando, que llegó el arca, dice que gritaron tan fuerte, ¿sí? Que la tierra tembló. Ustedes se pueden imaginar el grito de júbilo, de alabanza, mejor dicho, ese grito tan fuerte que la tierra tembló, ¿sí? Es más, dice que los filisteos tuvieron temor a causa de ese grito y reconocieron que el Dios de Israel